Maimónides. Bueno, en sí, escuchar en el mundo, en el entorno judío, escuchar el nombre Maimónides es es como un, ¿cómo se puede decir? Como un energizante, como que le activa, ¿no? Al judío escuchar Maimónides, o sea, para, ¿cómo se llama? La atención, ¿no? O Maimónides. sea que, Ya, pero ¿cuál es el tema de Maimónides, no? Pero ah, en el caso de del movimiento mesiánico de raíces hebreas, por ejemplo, también escuchar a Maimónides es, es prácticamente lo que Maimónides pueda decir es sumamente relevante, ¿no? En el mundo mesiánico, en el entorno de raíces hebreas, escuchar este nombre ya le para la atención, pues, ¿no? Hola, ah, hola, hermano David Salomón. David Salomón, ¿no? Bien, nos está sí, ¿no? acompañando David Salomón. A ver si puedes activar tu audio y tu cámara, hermano. Ya, entonces, escuchar a Maimónides en el mundo, en el entorno mesiánico judío o digamos de raíces hebreas, ya pues, ¿no? Es estar atento, ¿no? A ver qué va a decir de Maimónides, ¿no? Pero entre las cosas que se puede resaltar de Maimónides o que se toma en cuenta también a la hora de estudiar sus escritos, su filosofía, su forma de interpretar la ley judía, ¿no? El monoteísmo incluso. Entre los temas que le es de interés a muchos estudiosos seculares, ¿no? El tema de la reencarnación, bueno, San Maimónides habla de la reencarnación, hace hincapié en ese tema, ¿no? Me ¿Y qué parece que en dice, esta pues? obra está algunos capítulos, a ver, voy a ver el índice, ¿eh? A ver, la reencarnación. Ujú. Voy a ver si aquí en el índice contiene este tema. Ya, bueno, en este capítulo, en este libro, viene solo los principios del judaísmo, las conductas humanas, el estudio de la Torá, la idolatría, su doctrina y método y el arrepentimiento, ¿no? Entre esos temas, aquí explica. Pero tengo otro, a ver, permítame un momento, Luis. Voy a ver si en el otro, si habla del tema específicamente, o al menos que haga referencia sobre la reencarnación, ¿no? A ver, deme un minuto más. Bien, aquí tengo otra obra. A ver, vamos a ver si es esta, ¿ves? Maimónides. Ah, sí, bueno. Ya, bueno, bueno, bueno. Sí, Bonita foto. si bien y es tapa dura, el libro es tapa Parece, dura, parece un árabe, ¿no? sí, convivió entre árabes, ¿no? Una Ah, cantidad de años ha convivido entre los árabes, ¿no? pero no se puede escapar pues, de los árabes y totalmente han convivido, pues, ¿no? Sí, y es más, fue el médico principal de los príncipes árabes. Ay, ay, ay. Y a ver, Ah, vamos a ver si aquí toca un poco sobre el tema. Bueno, la primera parte. En ya. Córdoba, primeros estudios, escritos iniciales, el refugio, el martirio, después, ¿qué más? Ya, Maimónides en Egipto, comentarios sobre la Mishnah, Saladino, el gran Rab de Israel, la epístola a Yemen, Moshe y David, Suta Malvao, cuestiones de la humanidad, responsa, Mishneh Torah, guía de los perplejos, el tratado sobre la resurrección, la epístola sobre la astrología y la correspondencia.
de Lunel. Y como último tema, el médico, Ya. ¿no? El médico A de ver, Sócrates, ¿no? ¿qué dice? Pero en el capítulo 20, página 117, a ver, habla sobre la reencarnación, a ver qué dice, ¿no? Digo, sobre la resurrección, ¿no? Resurrección. A ver, ¿qué nos dice la primera sección? Bueno, 417. Ya. A ver. Ah, mira, ve. Este libro, como es un autor secular, ¿ya? Joel Kramer, es un autor secular y obviamente es, a ver, es un poco sobre el autor. Joel Kramer es profesor emérito de la Divini... A ver, Escuela de Divinidad. O sea, a ver, Luis, ayúdame con el inglés, ¿no? Dice Divinity School, ¿no? ¿Cómo se traduciría Claro, eso? así mismo, así mismo. Así mismo. Está latinizado, pues se entiende, pues. ¿Ya? Claro, escuela de la divinidad. Ah, ok, ok, ya. Entonces, De la- Joel Kramer es profesor emérito de la Escuela de la Divinidad y miembro del Comité de Pensamiento Social en la Universidad de Chicago. Es autor de una serie de libros sobre humanidad, eh, sobre el Islam, sobre Maimónides, entre otros libros, ¿no? Pero aquí ya. en la introducción de este libro, en el capítulo 20, el Tratado sobre la Resurrección, cita tres pasajes A sobre ver, el tema de la resurrección. Cita tres pasajes. Y a ver, curiosamente, uno de los pasajes que cita es el del profeta Daniel. Y el segundo pasaje que cita es de la carta a los Corintios del Nuevo Testamento. ya. Y como tercer pasaje que cita, mira, cita el Corán. Ya. Interesante, ¿eh? Mira, ve. A ver, A ver, ¿qué nos dice el capítulo 20 de este libro? El tratado sobre la resurrección y cita al profeta Daniel. Bueno, capítulo 12, verso 2 y 3. Muchos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos a la vida eterna y otros a la ignominia y el oprobio perpetuos. Los sabios brillarán entonces como el resplandor del firmamento y los que enseñaron justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas por toda la eternidad. Daniel capítulo 12, versos 2 y 3. El siguiente pasaje, Corintios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos que no habrá resurrección de entre los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es toda nuestra prédica y vana es nuestra fe, dice, ¿no? Interesante, ¿no? Y como tercer pasaje, ese es el capítulo 1 Corintios 15, versos 12 al 14. Y el Corán dice, ¿no? Entonces os hará morir y os volverá a la vida, tras de lo cual seréis devueltos a Él, a Dios, ¿no? Corán capítulo 2 verso 28, ¿no? O ya, sea, hermano. cita esas tres referencias, ¿no? Pero, pero ahí no habla exactamente de la reencarnación. Ajá, no, no habla, solo habla de la resurrección. Ajá. Sí, pero la situación, o sea, lo que entiendo es que no creen en la reencarnación, pues, porque ellos hablan de una vida a otra vida. O sea, esa vida de acá a la vida del cielo, se podría decir, del paraíso. O sea, eso no tiene, eso no es reencarnación, pues. Esa es resurrección, ¿no? Ese es, bueno, es un tipo de resurrección, ¿no?
Es un ¿no? tipo de resurrección, ¿no? Claro. Entonces no habla de reencarnación, Claro, pero lo, evidentemente este libro no habla a la luz del día, no, y es más, ni una chispa tiene. Pero por vamos a ejemplo, ver un pasaje o digamos una luminaria entre los judíos eh, de renombre o que son muy conocidos que sí hablan de la reencarnación. Vamos a ver uno de ellos, ¿ya? ¿Está bien? Aquí voy a leer un nombre y una pequeña descripción. Ajá, ya. Estamos hablando del rabino Itzhak Luria, el rabino Itzhak Luria, que se le conoce como el Ari, ¿no? ¿de Vivió, qué época es? ¿De qué época es? vivió en el siglo 16 en Safed y es el Ya, ya. maestro más famoso sobre el tema de la reencarnación. Ajá. Su discípulo, el rabino Jaim Vital, escribió Sha'ar HaGilgulim, las puertas de la reencarnación. El Zohar, que es un parte de la literatura rabínica también, ¿no? El Zohar, el libro central de la Kabbalah, escrito en el siglo XIII, dice que las almas de los justos vuelven en nuevas generaciones para completar su propósito, ¿no? Hay otro maestro judío que es muy reconocido también por su labor, Nachmanides, un gran rabino y comentarista medieval de la Torá, también aceptó y explicó la idea del Gilgul. Y básicamente la palabra Gilgul, ¿no? Se conoce en el judaísmo como, o es el equivalente de reencarnación, ¿no? Ya. Ajá. Bueno, el más sobresaliente, se puede decir, el que se le conoce más por el tema, como bien dice la cita, ¿no? Isaac, Rabino Isaac Luria, ¿no? Del siglo XVI en Safed, es el maestro más famoso sobre el tema de la reencarnación, Isaac Luria. Siglo Por XVI. ejemplo, sí, en caso de Isaac Luria ya es un rabino posterior a Maimónides. Ah, claro, Es bastante posterior. Maimónides estamos hablando del año 1138 aproximadamente. Maimónides. Pero en cambio, claro. Isaac Luria, estamos hablando del siglo XVI. Siglo XII. O sea que, ¿sabes qué, mano? Ya. O sea, cuando se habla de reencarnación en la doctrina judía, Sí. se empieza más o menos con Maimónides, o sea, en el siglo XII. Más o menos desde ahí parte de la idea de la reencarnación, porque ellos como intelectuales han consumido información de otras fuentes, Ujú. ¿ya? Y entonces la línea del gnosticismo, ya ellos ya está, bueno, ya tenían ya afirmaban que existía la reencarnación, ¿no? Desde antes de Jesús, con Platón, con los filósofos de los griegos. Ya. Entonces, el noticismo se ha empapado de ese tema, o sea, el noticismo es de conocimiento que está oculto, ¿no? Que hay que encontrar, el conocimiento que hay que encontrar, ¿no? Hay que buscarlo. Entonces, ese es el noticismo. Entonces, o sea que la idea o sea, los intelectuales de judíos han entrado al gnosticismo anterior al siglo XII. Entonces, por eso que en el siglo XII con Maimónides recién empiezan a, a hablar sobre lo que es la reencarnación. Oye, qué tema interesante. Sería bueno hacer un registro, ¿no? De Y pues, cómo sea, esencialmente, cómo surgió, ¿no? Quiénes lo perfilaron, lo desarrollaron, ¿no? Y cómo así fue.
llevándose esa tradición hasta hoy en día que se profesa dentro del judaísmo, pues, ¿no? Y es Claro, algo, porque, y es algo que el perdón, movimiento mesiánico, el movimiento de raíces hebreas, no concibe la idea de reencarnación, algo que el judaísmo rabínico moderno, actual, cree, entonces no concibe, pues, ¿no? Eh, un mesiánico, uno de raíces, es totalmente, lo ve como algo herético, pues, ¿no? Pero el judaísmo está muy convencido, se siente muy seguro de que esta concepción es totalmente válida, pues, ¿no? claro, y por qué dice que es válida? Porque, claro, porque, o sea, en su análisis y en la meditación, en sacar una reflexión, han concebido eso, pues. Cosa que, Claro, aunque sea el Maimónides intelectualmente, ha sido más libre de pensamiento. Por eso que ha sacado eso. Porque si él no hubiese sido más libre, el judaísmo no hubiese acatado esa la idea de la reencarnación. Por Maimónides ha sido, como lo respeta, entonces lo ha puesto lo ha puesto en su pedestal a Maimónides. Entonces, necesariamente lo que él diga está yendo por buen camino. Y como habla de la reencarnación, porque ha sido más libre el Maimónides. Pero también, pero el tema de la reencarnación, el judaísmo también tiene sus parámetros. O sea ya, que ha avanzado, pero se ha quedado en los parámetros de Moisés, de Yahvé, de los mandamientos. Entonces, tú cumples la reencarnación, si tú cumples los mandamientos, los parámetros, los mandatos de Yahvé, vas a, vas a tener una buena reencarnación. O sea, está parametrado. Eso es hoy en el presente. ¿Ah? O sea que la reencarnación, o sea, han parametrado la reencarnación de los judíos. Los judíos lo han parametrado. Porque no pueden salirse pues, de la línea de judaísmo, pues, ¿no? No pueden salirse. Así que han aceptado la reencarnación, pero con los parámetros del judaísmo. Entonces no hay libertad ahí. O sea, por eso que te digo que no viven la reencarnación. No, lo afirman, pero no lo viven. Si ajá, salieran, si saldriesen del parámetro, serían más libres y entenderían mejor la reencarnación. Por eso yo creo que no la viven, sino están parametrados por Moisés. ajá, Están parametrados. Entonces, para vivir la reencarnación tienes que salirte, para entender más a la reencarnación, porque hay muchos detalles de la reencarnación y te hace entender más al mundo. O sea, entender la reencarnación, la libertad que tiene, te hace entender más al mundo y te hace más vivo, te hace sentir más vivo. Porque ya, con parámetros no. Sin parámetros sí. Con parámetros estás un poco más atado, más prisionero. O sea, no te deja ir más allá, o sea, intelectualmente. Pero si sales de ahí, intelectualmente avanzas. ya, o sea, o sea, lo que estás tratando de, bueno, lo que voy entendiéndote, ¿no? Si un cristiano, o bueno, una persona, sea creyente de algún credo o no sea creyente, no sea de algún credo, si una persona, si una persona, bueno, nuestro compañero Jair también acaba de ingresar y qué bueno que él, por ejemplo, está bastante alimentado con el tema del judaísmo y estoy seguro que nos va a ayudar en algunos puntos también, bueno. Y ya creo anteriormente con Luis también hemos interactuado. Shalom, shalom, Jair. Bien, es bueno, estamos hablando del tema de la reencarnación, ¿no? O sea, colectivamente, una, una persona común aquí en Occidente, por ejemplo, vamos a centrarnos aquí en Perú, ¿no? Aquí en Perú, las personas, o en su mayoría, ¿no? Las personas colectivamente, en la mayoría, sea creyente de algún credo o no sea creyente de ningún credo, colectivamente en su mayoría
me parece que estamos convencidos que el tema de la reencarnación para nosotros, aquí en Occidente, aquí en Perú, ¿no? O sea, colectivamente parece que es un tema que no va con nosotros, ¿no? No creemos en eso. Colectivamente no creemos eso, no percibimos eso, mucho menos entendemos esas cosas, ¿no? Y algo que no entendemos, me parece que dar un juicio directo y decir de que eso no va, eso no es correcto, eso es herético, eso es lo que se puede decir. Entonces, me parece que no estamos en la capacidad para poder decir, bueno, en realidad la reencarnación no existe y no es una falsa doctrina, ¿no? O sea, me parece que no estamos en esa capacidad por el hecho que desconocemos el tema. No sabemos. Colectivamente, si por ejemplo preguntamos, hacemos una pequeña encuesta, ¿no? Por ejemplo, el día de, bueno, esta semana, yo pregunto a 10 personas, sea con las cuales me encuentro durante la semana, le pregunto, ¿usted cree en la reencarnación? Igual, lo mismo haces tú, Jair o Salomón, cada uno hace esa encuesta, entonces colectivamente, o en su mayoría, bueno, será la respuesta, pero no queremos en la reencarnación, pues, ¿no? Pero entre la corriente emergente, entre el movimiento emergente que es de atención para los espacios religiosos, sean cristianos o mesiánicos, entonces hay una, digamos, hay un parentesco, hay un acercamiento al judaísmo, ¿no? Por el tema de la doctrina, por el tema de los estudios judaicos, por el tema del hebreo, por el tema de la historicidad, pues, ¿no? Como pueblo, ¿no? Hay un acercamiento, hay una simpatía hacia el... Pero a la hora de acercarse al judaísmo, a su doctrina, a sus principios, se topa con el tema de la reencarnación. Entonces, ese es algo que colectivamente los cristianos o los diferentes movimientos de raíces no conciben, pues, ¿no? La idea de ese tema, ¿no? Bueno, me parece que también Jair va a poder aportar en su conocimiento sobre ese tema, pues, ¿no? Y de hecho, también estamos ahí compartiendo colectivamente, pues, ¿no? Bueno, puedes seguir Luis, si es que tal vez los otros compañeros todavía se están conectando, ¿no? Bueno, estamos en un proceso religioso, pero como ya yo lo entiendo así, ¿no? En el proceso religioso los Claro. intelectuales tratan de entrar en el conocimiento, ¿no? Como en la cábala, ¿no? En la cábala, los, estos hombres que entran a la cábala y quieren descubrir, ¿no? Estamos en un afán de descubrir cosas. Por eso que la reencarnación es un descubrimiento. Es un Y descubrimiento para nosotros. es un descubrimiento, ve, que siempre ha estado ahí, siempre ha estado en la mesa de la religión, del diálogo ahí. Siempre ha estado ahí, bien servido ahí, pero, pero el afán de las religiones institucionales, o sea, no le brinda, o sea, no le abre las puertas, ¿no? Pero eso de las instituciones es cosa ya de la sociedad, del poder, de los imperios, ¿no? Pero cada uno tiene su búsqueda. Entonces depende de cada uno, ¿no? De ser un poco más buscador. Entonces, un poco desatarse, desprisionarse. Entonces, para poder hallar este conocimiento que te haga un poco más libre, más feliz, ¿no? Porque el conocimiento, su capacidad es de hacerte feliz, ¿cierto? En Ajá. grado, en grados, ¿no? En grados, la felicidad en grados, En diferentes medidas, ¿no? claro, pues, entonces ese es el conocimiento. Mientras más alegre, mientras más libre, mientras más
satisfecho, mientras más feliz eres con un conocimiento, pues ese es, pues, o ese es el conocimiento, o estamos yendo por buen camino, ¿no? Pero en cambio, si el conocimiento que te encuentras te amarra, te aprisiona y no puedes, y te hace detestar a otros, o te hace inferiorizar a otros, o te hace verlo a la otra persona, o te hace racista, o te hace, bueno, Clasista, ¿no? clasista y racista. O sea, el conocimiento Eh, también por el lado negativo también te posee. Entonces, pero claro, hay conocimientos que te elevan, que te dan libertad, que te dan, o sea, libertad es sinónimo de paz, ¿no? Que te dan esa paz, o sea, de andar, de convivir, de, de estar en un núcleo o en otro núcleo, o sea, entonces de enriquecerte con otras personas o de dar tu misma felicidad o alegría, tu paz a otras personas. Entonces, cada conocimiento también te da una cierta felicidad. Entonces, yo creo que estamos en ese ujú, proceso de el que busca encontrará, dice, ¿no? claro, claro. Sí, evidentemente, ¿no? Cada conocimiento a, a muchas personas, pues, ¿no? Que les gusta el estudio, que les gusta la lectura, indagar, el hecho de que se leyeron un pasaje, una sección, una porción de algún texto de interés, entonces hay un gozo, pues, ¿no? Incluso a la hora de adquirir un libro que tanto uno lo ha esperado, hay un gozo a la hora de tenerlo en sus manos. Hay una emoción, una alegría de poder compartir, leer, profundizar, comprender varios puntos que va detallando aquel libro, aquel tema, ¿no? O sea, el estudio, como acabas de decir, pues no es un gozo, ¿no? Es parte de la felicidad, pues, ¿no? Claro, pero bueno, Pero el conocimiento, como dices, que te eleva, pues, ¿no? Que te claro, mi nombra, hermano, en no el eso vamos, pues, conocimiento que claro, lo vuelve, lo eleva su ego, no el conocimiento que le vuelve, digamos, soberbio, no el conocimiento que claro. sea fraccionario, no, entonces cualquier conocimiento, cualquier que impulsa eso a la persona, entonces no es relevante, pues no ese conocimiento. Sí, pues, Entonces, pero cada, cada persona va por un camino que ya eligió él, pues, ¿no? Y si él no quiere salir de eso, bueno, pues leerá ciertos libros pues, que, que está con una línea, ¿no? Es que, como te escuché decir, es el, el, el hombre es un paso que tú hablaste, el hombre, pues, el hombre ha nacido para destino. Yo creo que lo dijiste de uno, ¿no? Entonces tiene que volver a nacer para hacer ese destino. El rabino pregunta, ¿pero qué destino es? ¿Qué destino yo, para qué destino habré nacido? Bueno, si la reencarnación existe, ¿para qué destino yo habré nacido? Entonces, esa es la pregunta que no se contestan. Pero no se pero sí se contesta. ¿Para pregunta, qué? ¿no? Pero sí se pregunta, Sí, ¿no? se preguntan, pues, Se el pregunta, rabino pero no se pregunta, contesta. no, pues no se contesta, él pregunta, ¿para qué hemos nacido? Pero si no hemos logrado lo que hemos destinado a estar haciendo aquí, tiene que volver a nacer para que cumplas este destino. Pero entonces, ¿quién te mandó a hacer ese destino? Entonces, hay preguntas ahí que hay que resolver. Por eso el conocimiento, si tú respondes esas preguntas, te elevas, te elevas. Pero si tienes parámetros, normas o mandatos, pucha, que vas a ir por el camino del mandato, del precepto, de la norma, Restricciones, ¿no? restricciones, o sea, estás parametrado. Entonces, ¿cómo puedes responder esas preguntas sin, sin esos parámetros, ¿no?
porque al momento de preguntarte o de reinterpretar eso, esas preguntas, tú vas a ir a tu parámetro. Claro. Entonces no vas a lograr el conocimiento que, libre, un intelectual libre se puede responder preguntas muy profundas, pero Ahora, si estás ligado al parámetro, se te va a hacer muy difícil. ahora puedo entender que por qué cuando uno conversa con una persona X y le pregunta un tema y uno está hablando, conversando, y luego vamos a otras preguntas quizás mucho más generales o quizás más distantes a la persona, a su creencia. Si vamos, entonces ya comienzan a tener cada vez menos respuestas a eso, menos respuestas, ¿no? O sea, no hay- quizás una referencia, bueno, esto significa esto y se acabó, ¿no? Pero tienen menos referencias sobre ese tema, menos respuestas sobre ese tema. Entonces, ¿por qué podemos interpretar? Quizás porque aquella persona tiene parámetros de estudio, ¿no? No, que solo, solo me permito o solo me limito a poder estudiar estos temas, nada más, ¿no? No puedo ir más allá porque no es mi doctrina, porque Claro, no es yo no pertenezco claro, a ese credo, pues, que esa enseñanza no es bíblica o que ese conocimiento no viene de Dios, sino viene de X y Z. Entonces, del otro, viene del enemigo, te dicen, ¿no? del enemigo, del diablo, ¿no? O digamos de la confusión, ¿no? Etcétera, ¿no? Que eso Ah, son ciencias vanas, entonces, o sea, la persona a la hora de encontrar respuestas o de buscar respuestas a preguntas, ¿no? Que profunda, salen de su profunda, marco, entonces las respuestas cada vez más son menos satisfactorios, ¿no? O sea, como dice, lo importante es ver el tema o cualquier asunto con una mente abierta, sin parámetros, ¿no? Yo tengo mi doctrina, tengo mis parámetros, tengo mis límites, pero me abro a la posibilidad de poder estudiar y comprender ese tema bajo otras perspectivas, bajo otras fuentes. Entonces me parece que esa persona sí avanza, ¿no? Avanza más y más, ¿no? Va avanzando, avanzando. Pero si dice, no, lo siento, no puedo ir más allá porque ya mi doctrina no me permite, pues, ¿no? Mira, mira, para acabar esto, había una hermana, una hermanita, Sí, que yo la conocí, era abogada, ¿no? Y ajá, abogada y economista era, y hablaba varios idiomas, y enseñaba, era profesora, ¿no? Y era del, del protestante, ¿no? Evangélica. Y era bastante evangélica, ¿no? Y pregonaba el evangelio, ¿no? Entonces, claro. en una conversación, y yo le comienzo a hablar pues, de libros extra bíblicos, ¿no? En esa época, no hace mucho tiempo, Ya, le comienzo a hablar de libros extra bíblicos y de la vida de, por ejemplo, de Jesús, pero no lo que dice la Biblia, sino otras interpretaciones, otros libros de Jesús, ¿no? O le comienzo a hablar de la reencarnación, pero yo le estaba hablando así fluidamente y ella me dice, no, me dice, no quiere escuchar, me dice, yo soy bien así, yo estoy bien así, claro, hermano, claro. me dice. Y me paró, pues, ¿no? Entonces, ya no me hables de eso, ya, déjame así como estoy, así yo estoy bien. Entonces, entonces, entonces yo entiendo que cada uno Se pone tiene barreras. se pone barreras y yo creo que cada uno, o sea, hablando de la reencarnación, cada uno aquí llegado al mundo tiene un destino, tiene un propósito. Entonces, si no es tu propósito, no vas a ir por esa línea.
Pero si Ajá. tienes si tú ya has manejado, o sea, la reencarnación es que tú has planificado volver, porque tienes que completar y culminar y avanzar en un proceso espiritual. Entonces, Excelente. entonces tú entras al mundo y tienes tienes lo planificado. Entonces, eso es lo que tú, lo planificado, eso es lo que vives. Entonces, no puedes Luis, salir no vas a poder claro, salir de eso, ¿no? efectivamente, Listo. efectivamente. Eh, mira que nos queda, el tema da para más, ¿ah? El tema da para más. Vamos a hacer otras sesiones, pero vamos a coordinar el día y el horario. Nos quedan como 2 minutos y 20 segundos. Nuestro compañero Yair, creo que nos quiere compartir algo sobre el tema de la reencarnación. Creo que puede aprovechar en estos 2 minutos que faltan en esta sesión que antes que se corte, bueno. Va, Yair, hablando súper rápido, hermano. sí, No me va a alcanzar 2 minutos ni sí, de sí, a entiendo, balas, entiendo, entiendo. pero simplemente como lo que estaba compartiendo el amigo hace un ratito sobre la señora que decía, así soy, así, no me hables, no me hables. Es que los misterios, los secretos del cielo no son aptos para todo el mundo. Si tus midot, si tus características no están refinadas, no vas a ser una buena antena. Por eso se te vienen pensamientos y se te vienen a la mente interpretaciones de lo que lees a tu manera, de acuerdo a lo que tú eres en ese momento. Acuérdate, en cada momento estás cambiando. Entonces, mientras más te nutras, mientras más te refines, mientras más te limpies, más te purifiques, mejor vas a entender, mejor vas a profundizar, más vas a amar a Dios porque más lo vas a conocer. No puedes amar a algo que no puedes conocer. Tienes que conocerlo más a Dios para poder amarlo realmente. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Justamente Ekef habla, la parashá de la semana habla del Shema Israel. Y ahorita estaba leyendo justo ahorita y hasta que vi tu mensaje y por eso me conecté. Ajá, qué bueno, qué Y bueno. es importantísimo todo este tema del Gilgul, de la reencarnación. Hay un libro que se llama Shara Gilgulim, que es de el Rabí Arizal, el Akiva, no que diga Akiva, Rabí Akiva. Sí, No, Isaac Luria, que diga, el exacto. rabino Isaac Luria habla de la El reencarnación y Ari. ahí pueden, ajá, el Arizal, Ari Kadosh, pueden leer ese libro y para que entiendas un poquito más. Luego el Baal Shem Tov habla de la reencarnación también, va a desglosarte más las ideas del Arizal. Y tienes un montón de libros, pero puedes leer un montón de libros y tal vez no entiendas nada, porque en este momento no estamos listos para eso. Por eso no todos los cerebros están preparados para la Kabbalah, el alma de la Torah. Es muy profundo, es mucha luz. Y si tú no quieres reventar tu vasija, tienes que preparar la vasija. Y para preparar la vasija tienes que refinar tus formas, tus pensamientos, tu forma de hablar, tu tono de conversar, tus maneras de expresarte, cómo